¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast La Interview con Emil Segundo Pérez Chica. Hoy con invitado de talla nacional, digamos, o un poquito también internacional, por la proyección que ha tenido este país en los últimos años. En 6 segundos estará con nosotros. Dice que tiene corazón caribeño, está con la garganta desgastada porque se gozó los carnavales de este 2025. Pero así como esa alegría que viene nos va a decir qué tan serio es ese compromiso en el que se está metiendo. Dejó carro gratis, dejó sueldo por meterse en este lío, el de ser precandidato a la presidencia de una república que un día denominaron Colombia. Bienvenido, David Luna, ¿cómo está usted? Emil Segundo, muchas gracias por estar invitándome hoy a tu podcast. Obviamente feliz de estar en Montería. Y sí, esto es en serio. Yo he hecho todas las cosas en serio en mi vida. Cuando tomé la decisión de lanzarme como miembro de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, y fue en serio. Y después como edil de la localidad donde nací, y fue en serio. Y después como concejal de Bogotá, y fue en serio. Y así sucesivamente he hecho las cosas en serio, porque yo creo que lo primero que tiene que tener uno claro es si lo que va a proponer es carreta o es posible lograrlo. Pero ¿en qué momento ese discurso se transforma cuando ya ustedes están allá en el pináculo de su objetivo y se convierte de alguna manera en carreta? Pues es que yo creo que uno tiene que tener algo claro en esto, y es la experiencia. Si tú has hecho la tarea, pues sabes qué se puede hacer y qué no se puede hacer. No juegas con los sueños de la gente, no juegas con las ilusiones. Si yo mañana jugando fútbol, que hace rato no juego, Dios quiera, no me pase, me rompo una rodilla, pues yo busco al mejor ortopedista, no al mejor odontólogo. Y yo creo que el país lo que necesita es eso, una persona que conozca el país por dentro, que no esté inmiscuido en la ratonera, en los escándalos de corrupción, y que pueda decir esto se puede y esto no se puede. David, usted acaba de decir algo que pues me hace irme por este canalcito, y es que usted ha pertenecido a partidos políticos donde ha habido mucha situación incómoda, por no decir otra palabra que no me agradaría, que pues... Pero se puede decir. Corrupción. Claro. ¿Cómo quitarse esa estela de situaciones que de repente a usted se la van a recordar? Le van a poner retrovisor. Sí, claro, y yo soy consciente de eso, y también soy consciente de que he militado en partidos que están untados de corrupción, pero en Colombia es claro, como en el mundo, que la responsabilidad penal debe ser individual. O sea, quien comete el delito debe pagar en la cárcel. 2, la responsabilidad política la tiene el partido, y en efecto, pues es el ciudadano en que la cobra. Yo no poso de alternativo, yo no poso de la persona que quiere mostrarse diferente como outsider o como paracaidista, diciendo que todo lo demás son unos bandidos y yo represento pues la última Coca-Cola del desierto. No, yo me siento orgulloso de ser un político de oficio, pero además me siento más orgulloso de llevar 27 años en este oficio sin haber cometido una sola indelicadeza. Puede que gane, puede que pierda. Perdí unas elecciones porque no me comprometí con lo que me dijeron tenía que comprometerme para ganar. Pero yo sí creo que uno en la vida tiene que no dejar de ser lo que es. Y a mí me gusta el servicio público, creo que lo he hecho bien, lo he hecho escalón por escalón. Y yo invito a la gente a que entre a Google, que es más o menos independiente, creo yo, y que vea cuál es mi perfil, cuáles son mis acciones, cuáles son mis ejecutorias y cuáles son las críticas que tengo. Por allá en los años 80, un señor que se llama David Bushnell escribió un libro que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma. Lo leí. ¿Qué estaba haciendo usted en esos momentos? ¿Estaba trabajando en función de desarraigar esa imagen que... Bueno, ya gracias de repente en los tiempos que las realidades se han transformado por la democratización un poquitico de la información, porque ya no les pertenece a aquellos que nos estaban diciendo que la realidad era lo que nos mostraban ellos. ¿Qué estaba haciendo usted en esos momentos y qué estamos haciendo para que Colombia no sea esa percepción vacua de un país que es a pesar de sí misma? Perdón por decir vacua. No. Vamos por partes. En el 80 estaba chiquito todavía, tenía por ahí unos 5,
Me leí ese libro muchos años después, en varias oportunidades, porque dicté una clase como profesor con base en ese libro, una clase que se llama Historia del Derecho Colombiano. David Bushnell, que además de ser gringo, era un alumno connotado de Harvard, pues escribe un libro sobre Colombia con una claridad histórica impresionante. Y lo que termina diciendo es, Colombia es una nación muy berraca a pesar de todo lo que ha pasado en su historia. Y arranca con la disputa de la conquista, pero posteriormente, perdón, con la disputa del descubrimiento, después la disputa de la conquista y después estos golpes que ha tenido entre diferentes fracciones. Yo creo que Colombia, en efecto, como me lo enseñaron a mí y seguramente a ti en el colegio, pues es un país que tiene mucha potencia, ¿no? 2 océanos, 3 cordilleras, varios pisos térmicos, pero parecemos en una bicicleta estática permanente, porque no tiramos a resolver las cosas de manera definitiva. Y yo sí creo, viniendo del mundo de la tecnología, y conecto ahí con el tema de las redes sociales, que hay mucho chance de salir de algunos de los problemas, no de todos. Y no de todos porque sería mentiroso decirlo, pero de algunos sí, que ahorita seguramente lo podemos discutir. Y digo, gracias a Dios existe la media, porque como en efecto tú lo dices, hoy cada ciudadano se forma su opinión, no se le imponen. Claro. Colombia ha tenido unos episodios muy importantes y a pesar del disgusto o del aprecio que se tenga por 2 personas que han sido como que los polos en los últimos años han marcado la cosa política. O eres o estás con el señor o con el otro señor, esos 2 hombres. Con Uribe o con Petro. O con Petro. ¿Cómo dejar de hacer símbolos 2 personas que han casi que transfigurado la política en Colombia y nos han puesto en lugares a hacer una suerte de discusión eterna en nosotros, y de pronto aparecer personas que ahora, como usted dice, no se pone de alternativo porque obviamente creo que está dentro de la línea de un político tradicional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cree usted que una persona como usted va a entrar en ese? Mira, te repito, yo no me siento avergonzado de haber hecho política durante 27 años. Me siento muy orgulloso, pero más orgulloso me hace sentir haberlo hecho bien, haberlo hecho decentemente, haberlo hecho transparentemente, haber tenido la posibilidad hoy de presentar resultados palpables. 0 carreta, más acción. 2, yo sí creo que el país está totalmente polarizado entre 2 figuras que, más allá de lo que pensemos de ellas, deberían permitirle paso a las nuevas generaciones. Yo pertenezco a una generación distinta a la del doctor Uribe y a la del doctor Petro, y pareciera no tener ninguna posibilidad de llegar a conquistar un sueño para el que me he formado sin tener el visto bueno de ellos. Yo no soy propiedad de Uribe, ni soy propiedad de Petro, ni soy propiedad de Vargas, ni soy propiedad de Peñalosa, ni soy propiedad de Pardo, ni de ninguno. Yo soy David Luna. Y a mí que me juzguen por lo que yo he hecho, por lo que yo propongo, cómo lo propongo. Y yo creo que eso es lo que la gente quiere. Esa es la libertad que la gente quiere. ¿Qué tal a mí el Estado diciéndome que yo me tengo que mover en taxi o en bus? Y si yo me quiero mover en patineta. ¿Qué tal a mí el Estado diciéndome que yo tengo que afiliarme a una aseguradora de riesgos X o Y? Y si yo quiero afiliarme a otra. Entonces, acá no podemos pretender a lo Milei, a lo Bukele, pero tampoco a lo Lula o a lo Petro, que el gobierno nos diga qué es lo que tenemos que hacer. El gobierno debe existir, debe tener capacidad para intervenir, pero hay unos derechos que son de cada cual y cada cual debe poder definir sobre la libre expresión o la libertad de acción. El primer artículo de nuestra Constitución habla de la pluralidad en un país donde obviamente somos polarizados, y también habla de una suerte de Estado social de derecho, palabra a la que le temen mucho. Se le teme mucho a la palabra social, pero constitucionalmente nosotros somos un país socialista. Esa lectura, ¿cómo hacerla? Interpretando pues todo su ejercicio político
casi que prácticamente cerquita del poder, porque no podemos negar que usted ha estado en varios cargos en momentos, digamos que oportunos o inoportunos. Sí, yo he estado en varios cargos, muchos de ellos de elección popular, o sea, he puesto mi nombre a consideración y son los colombianos los que eligen si estoy o no estoy. He estado también en cargos de designación, como viceministro y como ministro. Eso del Ejecutivo, ¿cómo verlo? Desde acá, desde una persona que ahora quiere mostrarse como independiente. No, el Ejecutivo es pues la tabla que domina el Estado colombiano. Es como decir el gerente de la tienda, el gerente de la compañía o el gerente de la gran empresa. O sea, usted estuvo, pero ahora no quiere estar presentándose como una persona que aquello en lo que usted estuvo no tiene mucho lugar a lo que provee hacer ahora a futuro. No, es que a mí no me da ningún tipo de temor ni ningún tipo de pena decir que fui ministro del presidente Santos. Claro. Me siento agradecido y me siento orgulloso. Como tampoco me da pena decir que voté en alguna ocasión por el presidente Uribe. Ese es un problema mío y yo respondo por mis actos. Eso no me hace a mí ser una marioneta pues de Uribe o de Santos o de Peñalosa cuando trabajé con él en Bogotá. La gente piensa en Colombia que porque tú trabajas con alguien eres propiedad de alguien. Entonces te voy a poner el siguiente ejemplo. Alguien que trabajó en la revista Cambio ¿es propiedad de García Márquez? Pues yo creo que no. ¿O alguien que trabajó en la revista Semana es propiedad de Alejandro Santos? Pues yo creo que no. Yo creo que cada cual tiene su talento y uno va buscando espacios. David, ese espacio que tú estás buscando quizás no va a ser fácil. Yo te lo digo acá conscientemente. Cuando tú ves, no, pero ese fue ministro, ese fue esto. ¿Cómo puede una persona de esta salvar a Colombia? Pues mira, acá hay dos reflexiones que vale la pena hacer. Hay una gente que cree que los culpables de lo que estamos viviendo hoy en Colombia son los electores, porque votaron mal o porque votaron bien. Yo creo que no. Yo creo que los electores votan a conciencia y sobre todo confiando en lo que el candidato les promete. Al que hay que evaluar es al candidato. Si prometió algo que no podía cumplir o si ganando la presidencia cumplió lo que quería hacer. Ahí hay una gran diferencia. Y acá resulta que uno no puede evaluar ahora, porque si tú evalúas algo contrario a lo que el gobierno está tratando de desarrollar, es que tú te le quieres atravesar. Pero si tú avalas algo, entonces dicen, es que tú eres del gobierno. No, yo lo dije desde el día cero. Yo hago oposición en el Congreso, pero no daño. Yo a este gobierno le voté varias cosas, otras no. Y me parece que eso es lo lógico. Por eso yo digo que yo pertenezco al movimiento del sentido común, al movimiento de la sensatez. Eso es lo que necesita este país, un poco salir de lo que tú dices, de esos extremos polarizantes, para resolver las cosas con facilidad cuando se puede. ¿Las regiones qué tan importantes pueden ser en este ejercicio que usted comienza? Obviamente ya lo vemos acá en las regiones, pero ¿por qué las regiones son importantes en ciertos momentos y de repente desaparecen de la visión de la persona que desde la centralidad ya empieza a trabajar, ya consigue lo que buscaba? Esto te lo dice un cachaco, entonces óyelo con mucho cuidado para que lo tengas presente. Hay que desbogotanizar Colombia. Yo fui ministro, yo veía a los alcaldes de los municipios pidiendo citas para lograr sacar un proyecto adelante. Eso no tiene sentido. O sea, las regiones, llámese los departamentos, deberían tener sus presupuestos identificados, debidamente distribuidos, y ellos, cada una de las regiones, poder disponer del presupuesto, porque es que el Putumayo es muy distinto a Córdoba, o el Casanare es muy distinto a Sucre, o inclusive la Guajira es muy distinto posiblemente a el Valle del Cauca. Entonces, ahí hay un tema. Hay que lograr que entendamos que este es un país unitario, sí, pero descentralizado. 2, las regiones tienen unas autoridades. En el caso de Montería, un alcalde que está puntuando muy bien en las encuestas, pero que por no ser del partido político del actual gobierno,
pues no recibe los recursos a los que tiene derecho. A mí me parece que eso no tiene sentido. Eso es unas rencillas que terminan generando inestabilidad. Gobierno o presidente, el que sea, debería tener claro que hay un porcentaje de los recursos que le corresponde a cada departamento. La gestión en los territorios, bueno, primero quisiera hacer un paréntesis en esto. Hacen falta ciertos liderazgos políticos que de repente nosotros los de nuestra época añoramos. Las discusiones de personas del talante de Álvaro Gómez, Luis, Carlos Galán, esa política que ahora, no sé si será por la cuestión cultural de la aceptación, entre otras cosas positivas, de la otredad, pero el nivel político, este paréntesis es importante porque también tiene que ver con muchos de mis estudiantes que están haciendo reflexiones sobre la política. Yo estoy de acuerdo contigo. 100% de acuerdo. ¿Cómo ver eso? Decayó en nuestro nivel de pensamiento crítico, por así decirlo. Es que, a ver, acá tenemos un tema que sobre todo debe ser muy interesante estudiarlo académicamente. Las redes permitieron democratizar la información, sí, pero también están esclavizando a una serie de personas que trabajan y viven y opinan en función de los likes. Y uno no puede estar haciendo política a punta de grito, a punta de insulto o a punta simplemente de espectáculo para lograr unos likes. Yo entiendo perfectamente que hay que buscar crecer orgánicamente, hay que buscar seguramente unas aceptaciones o en su defecto unas adhesiones, pero también hay que ser cuidadoso. Yo por eso te digo algo que me critican mucho, pero a mí me importa 5. Yo solo me comprometo con lo que soy capaz de cumplir. Yo prefiero perder una elección antes que tener que decir algo que sé que no voy a cumplir. ¿Por qué? Porque ese es el principio del fin. Si tú comienzas simplemente por ganar y caerle bien a las redes y ganar unos likes, pues comienzas a equivocarte. Y en ese sentido creo que hay que ser muy cuidadosos. Hubo un momento en que nosotros pudimos tener un presidente que lo iba a imponer prácticamente las redes sociales. Usted, me imagino que pues usted en su momento estuvo viendo esas dos situaciones. ¿Y usted cómo vio eso y cómo hubiera quedado el país si hubiera pasado eso, que la red social hubiera impuesto un presidente que después resultó tener una cantidad de... Mire, la última elección. Mire usted, cuando se dio la elección entre Petro y Rodolfo, terminamos eligiendo seguramente los colombianos al menos peor. Terminamos eligiendo a la persona que menos temor nos causaba. Terminamos eligiendo entre dos personajes que lo que hicieron fue controvertir y prometer cosas que sabían que no podían cumplir. Y a mí eso es lo que me parece que puede terminar pasando en esta elección nuevamente. Por eso yo le digo a la gente, hombre, métanle más razón que corazón. No se trata de votar por el que mejor juegue fútbol, el que mejor guitarra toque, el que mejor cante, sino el que verdaderamente sepa diagnosticar el problema y plantear una solución. Porque en lo que estamos permanentemente hoy es en la pugnacidad que no nos está llevando a las soluciones. ¿Petro sí es de izquierda? ¿O el gobierno sí ha sido de izquierda? Yo creo que Petro es un dirigente de izquierda, pero creo que como... ¿El gobierno sí ha sido de izquierda? No, por lo siguiente. Yo creo que Petro es un dirigente de izquierda. Yo creo que Petro no logró interpretar verdaderamente con su equipo lo que él quería desarrollar. Petro, para mi gusto, arranca el gobierno tratando de generar calma. Nombra unas personas que son personas que supuestamente pues tienen conocimiento del Estado y termina generando un rompimiento con ellos que lo obliga a perder una cantidad de tiempo. Después se radicaliza, nombra a otras personas que seguramente tienen mucha más cercanía ideológica, pero que no tenían experiencia. Es que ser ministro es una vaina muy jodida, como ser viceministro, como ser odontólogo, como ser periodista, como ser abogado. Requiere una formación. Eso no es simplemente decir, hey, yo quiero ser presidente y lo voy a lograr, porque termina generando pues unas dinámicas distintas. Entonces, yo sí creo que Petro es un hombre de izquierda,
que tiene algunas ideas que vale la pena tener muy presentes, pero que hay que saberlas ejecutar. La reforma que ha estado tratando de implementar, y es uno de los ejercicios que uno se pone a ver en Colombia, y parece que ha sido esa parte la que más ha mostrado satisfacción con el gobierno. ¿A usted le ha parecido bien ese tipo de reforma, la mirada que le hizo el campo de este gobierno, o no tiene nada bueno este gobierno? No, sí tiene cosas buenas. Ahora, yo creo que hay más... ¿Lo de la reforma, medio reforma agraria que está tratando de implementar, le parece positivo o qué? Es que yo lo voté, yo voté en el Congreso de la República a favor de la modificación constitucional que crea la jurisdicción agraria, y yo posteriormente voté la ley estatutaria. Yo lo que no voté fue la ley ordinaria, porque tenía un punto en particular donde le quitaba la competencia a los jueces para dársela a unos particulares o funcionarios. Pero a mí sí me parece que la jurisdicción agraria tiene que existir para resolver gran cantidad de problemas, pero obviamente reconociendo que la propiedad privada existe en Colombia. Es que no podemos bajo ninguna circunstancia tapar el sol con las manos. Y la Constitución, que tiene una función social, la propiedad privada, claro que sí. Que es posible expropiar, claro que sí, pero con indemnización. Entonces ahí es donde me parece a mí que nos metemos en unas luchas ideológicas de mero discurso que no nos llevan a nada. Se sentaron a hablar Iván Cepeda y el esposo de María Fernanda Cabal, una también fuerte candidata, pues, de la derecha aquí en Colombia. El colombiano ve polos opuestos en política, pero a nivel del Senado ustedes se dan la mano. A nivel de los congresos, a nivel en el Ejecutivo, ve que, por ejemplo, la política es de las regiones. Aquí ha habido personas que han estado en partidos de derecha, pero que han recibido apoyo de partidos de izquierda. La pluriculturalidad y esa visión un poquito abigarrada de la política en Colombia sigue confundiéndonos. ¿Cómo hace el pueblo para identificar este sí es, este no es? Pues yo creo que metiéndole más razón que corazón, porque estamos muy acostumbrados a votar por el que nos gusta, por el que nos genera confianza, pero hay que saber verdaderamente qué ha hecho y cómo ha actuado. 2, pues yo sí hablo con las personas que piensan distinto a mí, porque yo creo que del disenso se puede construir consenso. Yo, por ejemplo, tengo una conversación fluida con Iván Cepeda, con María José Pizarro. Pensamos muy distinto, pero pues podemos hablar. En cosas nos hemos logrado poner de acuerdo, en otras no, pero siempre con decencia. Ahora que regresó de Estados Unidos, Salvatore Mancuso, está en la tierra de Salvatore Mancuso. ¿Qué significado tiene para usted, que estaba en el Congreso, ese retorno de una persona que pues quiere, según lo que aparenta o dentro del cargo que está, aportar ahora a la paz? ¿Qué figura tienen esos fenómenos o esas acciones del gobierno para usted, y qué piensa posteriormente en función de lo que usted aspira a hacer? Mire, hay 3 cosas que son importantes tener en todos los procesos de paz, que yo he sido, digamos, muy claro en acompañar varios de ellos: la verdad, la justicia y la reparación. Con Mancuso hubo justicia porque pagó cárcel, pero no hubo ni verdad ni reparación. Entonces, a mí sí que me empaquen ese cuentico de que todo el que vive en Estados Unidos después de cumplir la pena hay que nombrarlo gestor de paz porque él va a lograr la paz. No, ahí no hubo ni verdad ni reparación. ¿Por qué no nos amplía un poquito más esa percepción suya, por favor? Porque claramente esos delincuentes pues tienen, para verdaderamente cumplirle a la sociedad, contar qué fue lo que pasó. Hay una cantidad de cosas que no se han sabido y no las ha contado, y no las contó en los Estados Unidos, como tampoco reparó a sus víctimas con los miles de millones que tiene producto del despojo de tierras, del secuestro, del boleteo. Y eso no solamente es Mancuso estando con los paramilitares, eso también es cualquiera de los jefes de las ex-FARC o del ELN hoy en día. Y voy más allá. El ELN dejó de ser un grupo guerrillero que quiere conquistar el poder con las armas para convertirse en un grupo traqueto.
está dedicado al narcotráfico única y exclusivamente, que es lo que está haciendo en el Catatumbo, en Arauca, en el Cauca. Allá no hay interés pues en cambiar la sociedad y en construir puentes. Digámonos la verdad de lo que está pasando. Errores en el primer acuerdo con los paramilitares, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que hubo errores, claro que sí, y muchos de ellos... En aquellos momentos usted estaba en qué lugar, en qué puesto. Yo era concejal de Bogotá. Era concejal de Bogotá, sí, en aquel momento. ¿Y cómo veía esa lectura que le estábamos haciendo? ¿Usted previó que había errores ahí? No, pues es que fue obviamente un proceso que, como todos, seguramente quiso salir bien adelante. Yo sí creo que hubo justicia en ese proceso, porque esa gente terminó en la cárcel, pero no hubo verdad y no hubo reparación, que son los tres conceptos básicos del derecho internacional. Un poco lo propio ha pasado en los demás procesos. En uno donde usted también fue como protagonista, porque estuvo en ese gobierno. Yo estuve en el proceso de paz con las FARC. Celebro que se han desmovilizado. Celebro evidentemente que haya... ¿En qué se falla? Se falla en ese particularmente, en el tema de justicia, porque no ha habido hasta el momento por parte de la JEP ningún tipo de condena. Pero la JEP nace en ese proceso, claro, de paz. Y tiene que pronunciarse sobre esas responsabilidades. Es que la JEP no fue creada para exonerar. La JEP fue creada para saber quién cometió un delito y qué debe pagar por ese delito. A ver, los procesos de paz nacen para hacer la paz, para desarmar la gente. Eso está perfecto. Pero hay una serie de responsabilidades que están divididas en verdad, en justicia y en reparación. Yo creo que en el de los paras hubo justicia porque pagaron cárcel, no verdad y no reparación. En el de las FARC no ha habido justicia porque no han pagado, siguen todavía libres y tendrá que haber unas condenas. ¿Cuándo comenzó a aplicarse realmente ese proceso de paz que comenzó con el gobierno de Santos? Pues yo creo que con la desmovilización y la entrega de las armas, que fue una cosa muy valiosa. Sí, obviamente. Posteriormente con la participación en la política por parte de las FARC, posteriormente con la reintegración de muchos de sus miembros. O sea, el Estado colombiano, contrario a lo que se dice, ha cumplido, no ha cumplido del todo, pero ha cumplido en muchas cosas, pero donde no ha habido pues conocimiento o reconocimiento es en las sentencias que debe producir la JEP. Y en eso tenemos que tener absoluta claridad. ¿Va a haber o no va a haber condenas o va a haber exoneración? Yo creo que deben haber condenas. Un presidente, ¿qué puede hacer en función de esas dos situaciones para revertir o para mejorar esas situaciones? ¿Qué puede hacer, por ejemplo? Lo primero que un presidente, pero cualquier colombiano tiene que hacer es entender que la seguridad no es propiedad de la derecha, como la paz no es propiedad de la izquierda. Eso es decir, por ejemplo, eso en algún momento nos intentaron poner en un librito de que no, la seguridad democrática es un invento de cualquier político. No, la seguridad democrática es algo que está constitucionalizado, es decir, está en la norma. Es un derecho. Es un derecho nuestro, nadie lo inventó. Como la paz tampoco es propiedad de la izquierda, es un derecho. Pero la paz no la hizo la izquierda, la hizo el gobierno de Juan Manuel Santos acá. No, cuando dijo en la pasada elección es claro, que yo tengo la capacidad de acabar un grupo como el ELN en 3 meses. Hombre, siéntese a negociar con ellos. Y se sentaron a negociar con ellos y les hizo conejo. Entonces, lo que yo quiero decir es que el colombiano tiene la obligación de exigir que haya seguridad y que haya paz. Para lograrlo hay que aprender de los errores. Se hicieron 2 procesos, no fueron perfectos ninguno de los 2, pero desactivaron por lo menos a gran parte de esos criminales. Ahora hay que hacer lo propio con lo que falta, porque de lo contrario vamos a seguir en la bicicleta estática. Usted dijo y habló no las cosas como las hace Milei o como las hace Bukele. ¿Por qué nos pone de referente eso en el plano de su discurso? Porque ahora se ha vuelto popular que uno tiene que parecerse a Milei y a Bukele si milita en la derecha, o a Lula y a Boric si milita en la izquierda. No. Ellos, pues son ellos. Y yo no me quiero parecer a ninguno de ellos. Yo no voy a salir mañana con una motosierra. Yo creo que, claro que hay que hacer cárceles dignas, pero con debidos procesos. Yo creo que hay que apostarle al agro, como están apostándole en Brasil, pero no con el populismo como lo están desarrollando en otros sectores de la economía. O sea que a mí esos referentes
me parecen que lo que tratan es de menoscabar la inteligencia de la gente. Uno no puede ser candidato para ser presidente de Colombia diciendo que su modelo a seguir es el de Bukele o el de Lula. No. El modelo que yo estoy proponiendo es el mío, porque esto va en serio. ¿Cómo es su modelo? Vamos a ver. Pues mi modelo está basado en 3 principios fundamentales. El primero, que tiene que ver con la tecnología. Yo estoy absolutamente convencido que la tecnología nos puede ayudar a resolver los problemas milenarios de este país. Yo vengo de ese mundo. Yo soy autor de un libro en inteligencia artificial. Yo dicto clases en este sector y tengo absolutamente claro que hay temas que podrían con tecnología resolverse. Le voy a poner solamente 3 ejemplos. El primero, el que hace referencia a la formación de nuestros jóvenes que hoy no tienen educación o en su defecto oportunidades laborales, pero que sí tienen talento. Usted, en procesos no mayores a los 10 meses, puede formar con alta intensidad jóvenes a razón de 8 horas diarias en programación, 2 en inglés, 1 en habilidades blandas. ¿Para qué? Para que salgan a prestar unas actividades que son muy bien remuneradas en el mercado. Y acá hay talento. Pero eso pasa desapercibido porque eso no hace parte de la formación de hace 30 años. 2, en el tema del agro. Usted puede lograr con arquitectura de alta precisión tecnológica resolver muchos de los problemas del agro, del riego, por supuesto de los suelos, por supuesto de la revisión de los parásitos. 3, usted puede convertir con esa tecnología pues muchos temas que hoy son totalmente desapercibidos turísticamente en unas grandes oportunidades. Entonces yo estoy hablando de un tema que claramente no representa el futuro, representa el presente. Es que ya lo hicieron países como Estonia, como los Estados Unidos, como India, que entendieron que ahí había una oportunidad. En segundo lugar... Ya van 3. No, ese era el primero, el de tecnología. En segundo lugar, el tema de la experiencia, el tema de la seguridad y de la paz, que vuelvo y le insisto, la seguridad no es propiedad de nadie y hay que recuperarla. La paz hay que conseguirla, pero obviamente con condiciones que permitan que el ciudadano se sienta seguro. Y 3, que es la más difícil, que la gente entienda, porque la gente dice: yo no quiero nada que me huela a político porque todos son unos cafres, unos malparidos, unos no sé qué. Seguramente tienen razón, que muchos son así, pero otros no. Es como decir que todos los monterianos les gusta el suizo. No, a todos no. O que a todos los monterianos les gusta el mote de queso. No, a todos no. Lo mismo pasa en la política. Hay unos que son malos, otros que son regulares, unos que lo han hecho bien. Y yo creo clasificarme en ese sector. Se necesita experiencia para gobernar un país. A nivel internacional, bueno, usted menciona a 3 referentes, pero entra al ejercicio político una mujer. Ya usted sabe más o menos a quién me voy a referir, que se ha parado firme ante situaciones con Estados Unidos. ¿Sabe a quién me refiero? Claudia Sheinbaum, ¿cierto? ¿Cómo ve usted esa inmersión de la mujer en el gobierno mexicano? Vamos a ir a otro talante internacional, a otro aspecto que es el internacional. ¿Cómo está viendo usted la política desde...? No, a mí me parece fantástico que las mujeres cada día estén más activas en política. Creo que tienen mucho que señalar. ¿La ha visto accionar? ¿Cómo la ha visto? A la presidenta de México me parece que lo ha hecho bien, pero pues tampoco me parece que es la última Coca-Cola del desierto. No. Me parece que lo ha hecho bien, ha sido inteligente en el trato con Trump, etcétera, pero tiene un problema muy complicado como es el tema del narcotráfico, que siento yo López Obrador no solamente no supo manejar, sino que lo incentivó un poco de acuerdo a esas dinámicas territoriales. Y México es un país muy distinto a Colombia. México es un país federal donde los estados son muy fuertes, donde los estados son totalmente autónomos. Yo creo que vale la pena tenerla referente, pero yo estoy concentrado en Colombia. Exactamente. Bueno, y acá hay varias mujeres. Está por un lado
Claudia López, que seguramente será la candidata de Petro, y Vicky Dávila, que posiblemente puede ser la candidata de la derecha. Eso es normal. Yo en eso no me desgasto. Yo estoy en lo mío porque esto va en serio y porque yo estoy contando cuáles son mis ideas, quién soy yo. A mí me falta trabajar en el reconocimiento y bueno, en eso estoy. El reconocimiento, sí. El narcotráfico en Colombia, esa gran pesadilla que no solamente es de México, sino que nosotros lo vivimos. Pues acá está el cartel mexicano en Cauca. O sea, ese es un drama muy jodido para Colombia, y es un drama que ha causado pues miles de muertes, no solamente de la sociedad civil, sino de policías, de jueces, de periodistas. Estamos en algunos casos muy complejos, reviviendo las épocas más dramáticas, porque yo sí creo que hay que soltarle las manos y los pies a la fuerza pública para que puedan actuar. Ese soltarle las manos a la fuerza pública para que puedan actuar, explíquelo mejor para que nuestro público lo entienda de otra manera. ¿A qué se refiere con eso? En diciembre de 2022, el presidente Petro emitió varios decretos, estableciendo el cese al fuego con varias organizaciones criminales. Esos ceses al fuego nunca se verificaron. Entonces, mandaron a toda la fuerza pública a los batallones o a las brigadas, y los grupos al margen de la ley comenzaron a ganar terreno. Eso es exactamente lo que pasa hoy en el Catatumbo. Cuando fue a reaccionar la fuerza pública ya no tenía la capacidad para hacerlo. Acá se metió en el debate del 22 por el estallido social y por mil cosas a la fuerza pública como si fuese un actor político. La fuerza pública no es un actor político. El miembro de la fuerza pública que no respete los derechos humanos, pues que pague por ello. Pero hay unas cosas en las cuales pues hay que actuar. Este cuentico de pagarle a los criminales para que no delincan, pues yo claramente no lo comparto. ¿Cómo se transformaría o qué haría usted para que esa figura no existiera? ¿Cuál? La figura de pagarle a la que usted dice, de los gestores de paz, eso que dice que no. No, una cosa son los gestores de paz, que eso no me parece que está mal, siempre y cuando no se abuse de ellos. Otra cosa es pagarle a unas personas que es que para no matar. O sea, usted le está pagando a organizaciones delincuenciales que están cometiendo delitos. Acá lo que hay que hacer es que la gente que comete un delito pague por él y se resocialice. Evitar supuestamente que eso pase es echarle gasolina a la candela, que es lo que está pasando. David, un poquito a lo personal, ¿quién es David? Pues David es un tipo, digamos, normal, hijo único, casado con Laura, papá de Julieta y Alejandro. Yo soy abogado, tengo una maestría en gobierno, estuve becado en una institución que es experta en tecnología, el MIT, y me he dedicado a lo público toda la vida. Yo comencé muy chiquito, casi a los 18, 19 años, pues haciendo el ejercicio público. Me acuerdo mucho la primera vez que aspiré a ser edil, o la única que aspiré a ser edil, que mi publicidad era una fotocopia que decía: yo soy David Luna, si me necesita, llámeme. Y el teléfono. Ese mismo número de teléfono, no el aparato, es el que tengo hoy. Nunca lo he cambiado. A mí me sigue llamando gente que me conoció hace 10, 15, 20, 25 años. La oficina nuestra en Bogotá es en el mismo sitio. Nunca la hemos cambiado. Yo creo que pues soy un tipo que me metí en lo público, que cree en lo público como una herramienta transformadora, pero pues que no tengo obsesión por ser o dejar de ser. O sea, yo entiendo que en esto uno gana o pierde. David, ¿parecer o ser? No, yo creo que hay que ser. Yo creo que hay que ser definitivamente. ¿Dónde hay que parecer? No, yo creo que hay que dar ejemplo, evidentemente. Le pongo un ejemplo. Hace unos días estaba en Bucaramanga y el sistema integrado de transporte público se quebró. Y entonces la gente está usando el carril exclusivo, algunas personas. Y entonces en el carro que yo iba se iba a meter por ahí, le dije: no, ese carril es exclusivo para los buses, punto. No, que es que no hay buses, no importa. El día que digan que puede ser usado por todos, pues lo usamos. Ahora no. Ahí hay que parecer. Pero para parecer hay que ser. O sea, uno tiene que
vibrar lo que uno es. Y a mí, y en esto de pronto será para la academia, posar de algo que no soy, no me fluye. Y no lo voy a lograr. Si a mí mañana me dicen, hombre, David, tienes que, no sé, ponerte X prenda para ganar unas elecciones, y si a mí no me gusta, no me fluye. Es más, yo como soy cachaco, me pongo corbata en Bogotá. Claro. Y todo el mundo me dice, quítate la corbata, cachaco, que es que por eso es que vas a perder, que no sé qué. Ese es mi uniforme para trabajar. Yo me siento cómodo con ese uniforme, creo que con él le brindo respeto a la institucionalidad. Y ahí voy, ahí sigo. David, ¿hay algo de lo que se cumpliste cuándo? 50 el 27 de febrero, hace 8 días. ¿Hay algo de lo que puedes decir que te has arrepentido de hacer? Sí, muchas cosas. Yo creo que uno se arrepiente. La primera, haber sido papá tan viejo. A mí me hubiera gustado ser papá mucho más joven. Hoy tengo 2 chiquitos de 8 y de 5, los disfruto, les dedico todo el tiempo posible, pero seguramente si hubiera sido papá más joven, pues los iba a disfrutar más. Es lo que yo pienso, de pronto estoy equivocado. 2, hombre, no haberme dado la oportunidad de, pues, haber, digamos, podido tratar de hacer cosas que me apasionaban, igual que la política. Y te voy a poner 2 ejemplos. El fútbol, en mi época era como que tú no puedes jugar fútbol porque vivir de eso es imposible. Y otra cosa que soy pésimo, pero que todavía me sigue gustando, es, yo soy un arquitecto frustrado, o por lo menos un diseñador frustrado. Entonces no me di la oportunidad de poderlo haber sido. Me arrepiento de eso. ¿De qué otras cosas me arrepiento, no? Yo no me arrepiento de cosas de mi carrera. Creo haberlas hecho siempre con pasión y con decisión, aunque he cometido errores, claro que sí. ¿El último libro que te leíste, David? El último libro que me leí fue un libro que se llama, de Mauricio Jaramillo, que se me acaba de ir el nombre, País Triste. Uh-huh. País Triste, sí. Un libro sobre Colombia, parecido pero diferente al de David Bushnell. Claro. Pero Colombia, un país de emociones tristes. Colombia, un país de emociones tristes. Bueno, no, ahí sí me conchó porque no lo tengo. De Mauricio Jaramillo. De Mauricio Jaramillo. David, hay una de las cosas que le emocionan más, que dice, esto no me lo pierdo, separando a la familia, que esto no me lo pierdo, siempre lo hago, no hay posibilidades que lo esquive, siempre lo voy a hacer. Y no lo evito. ¿Qué es? Pues separarse de la familia en eso es difícil, porque trato de ir a todas las situaciones de los colegios de mis niños. Cuando yo estaba en el colegio, mis papás, pues eso no existía. Ellos iban el día que uno terminaba el año por las notas, y ahora lo integran uno más. 2, trato de no perderme pues algo tan importante como es el apoyo, así sea muy lejano, al emprendimiento de mi señora. Mi esposa, además de ser abogada, es emprendedora, tiene un producto para el pelo, está empujándolo, entonces yo trato de ayudarle en sus mails, en sus chats, etcétera. Y hay algo que yo sí no me pierdo, y es que trato de contestar todos los mensajes que me llegan directamente, porque ahí voy oyendo, voy entendiendo, y me llegan de todas partes del país. Oiga, estamos teniendo una dificultad en Mocoa, estamos teniendo una oportunidad en Puerto Carreño, estamos logrando sacar esto adelante en Vallasolano, estamos trabajando duramente para conseguir esto en El Difícil, vamos adelante en esto en Distracción. O sea, uno va como muchas veces pintando el país producto de lo que le van contando. La historia de Colombia hay que volverla a contar. Yo creo que la historia de Colombia puede y debe seguramente tener diferentes versiones. A mí no me preocupa lo que algunos dicen, por ejemplo, particularmente sobre la Comisión de la Verdad. Uh-huh. Me parece que la Comisión de la Verdad hizo un trabajo y dijo lo que creía. Seguramente hay otra gente que piensa distinto y puede decirlo. Hoy en día, como tú lo dijiste al principio, tenemos la ventaja de que uno tiene la posibilidad de definir qué lee, cómo lee, dónde lee.
Lo que es interesante y valioso de este mundo es también tener la posibilidad de contrastar, porque tú y yo que sabemos algo de tecnología, el algoritmo termina de alguna medida sesgándote. Tú buscas el contenido de X autores y solo te termina recomendando esos contenidos parecidos, dejas de ver otros autores. Entonces hay que estar buscando permanentemente. A mí me gusta oír y sobre todo investigar personas que piensan como yo, pero personas que piensan distinto a mí. Algunas familias que usted sí cree, estas familias de Colombia le han aportado mucho al país. Y estamos hablando del poder económico. ¿Cuáles son esas familias que más le han aportado al país? No, mire, yo creo que acá hay una tendencia de que solamente las familias ricas son las que le han aportado al país. Ellas le han aportado y han hecho buen trabajo con la creación de sus empresas, pero también hay familias que se han hecho a pulso, que han logrado construir pues unos emporios muy impresionantes. A mí me sorprende mucho lo que logró hacer la familia que es propietaria de Frisbee, por ejemplo, de Frisbee, la pollería. Es una familia que comienza, como lo cuentan ellos, en un negocio y pues va creciendo. La familia de un tipo como Arturo Calle, que logra ir avanzando en el proceso, ir construyendo, pero también hay otras que a mí no me da pena decir. La familia de Ardila, que ha trabajado a pulso, y seguramente otras que yo creo que uno no tiene que tratar de estigmatizar, sino por el contrario tratar de entender cómo fue esa historia de construcción. David, a mí me agrada mucho y yo duraría 2 horas hablando siempre con las personas, pero sí me agradaría saber también qué conoces de Córdoba, por ejemplo, y qué podrían los cordobeses creer que contigo va a cambiar. Pues yo como ministro conocí muchos de los municipios de Córdoba porque instalaba infraestructura en ellos, en todas las plazas principales, las zonas Wi-Fi para la gente, en ese momento gratuitas, pero también instalamos puntos y kioscos Vive Digital. Teníamos la responsabilidad de entregarle a nuestros profes, maestros, pues los equipos para que tuvieran herramientas tecnológicas. Entonces yo conozco, digamos, varios ¿Cuál es municipios. un lugar así en Córdoba que tú dices, este lugar nunca pensé que ni siquiera su nombre lo imaginé? Un lugar así que hayas pisado. San Antero y San Pelayo. No la por su digamos, por su contraste cultural, en el entendido que tienen 2 festivales, claro, llamémoslo así, el del porro y el del burro, y pues bueno, uno dice esto es totalmente antagónico, pero a mí me sorprendieron muy positivamente. Y hay otros municipios que he tenido también el chance de conocer, que me parece pues que son unos íconos, como que uno dice, bueno, y te voy a poner el caso particular de Sagún. Todo el mundo dice, oiga, es que en Sagún están los políticos y la vaina de la corrupción y no sé qué, y uno entra a Sagún y uno pues ve un municipio muy distinto al imaginario que tenías en la cabeza. Se me ocurre Planeta Rica, que también lo conozco, pues que conozco varios, pero los tengo en la cabeza en este instante. No sé, Córdoba para mí es una tierra tan próspera, pero sobre todo con una gente que tiene absolutamente claro que hay cómo crecer y progresar, pese a sus dificultades, porque también hay dificultades, sí, grandes. ¿Cuáles son las que usted de pronto dice, hay que trabajar más en esto en Córdoba? Definitivamente el hambre. Definitivamente, y voy a decir, y lo voy a decir por una razón, porque hay un contrasentido en una región que tiene tanta capacidad de producción agrícola, de tener unas personas por debajo de la línea de pobreza. Entonces, a eso hay que trabajarle y hay que ver cómo logra uno convertirse no solamente en el departamento más próspero desde el punto de vista agroindustrial, sino el departamento que con esa agroindustria logra luchar totalmente contra el hambre. Pero 2, a mí me parece que lo que ha logrado Montería es bien interesante en el entendido pues que hay alcaldes que pertenecen a diferentes fracciones y que han entendido que hay unas apuestas de ciudad, de sociedad,
y las han sacado adelante. Eso es un ejemplo berraco para Colombia. El río Sinú, ¿usted sabe lo que significa para los monterianos, pues, para los cordobeses, el río Sinú? Pues lo entiendo. ¿Cómo lo ve usted? Lo entiendo geográficamente en el entendido que la ciudad, en el entendido que, entre comillas, dividida Montería, pero hoy en día con, digamos, estas obras que se han hecho cerca, que algunos las llaman paseos peatonales, otros los llaman malecones, como lo quieran. La Róndaga, por ejemplo. La Róndaga, pues me parece que lo que hace se ha convertido en un integrador. Toda ciudad en el mundo que le da la espalda al río se equivoca. Toda. Y hemos visto cómo han tenido que rectificar. Y al rectificar lo han hecho bien. Yo creo que Montería tiene la ventaja, pues, de que la atraviesa y que ha sabido compenetrarse. Pero pues seguramente va a haber mucha más posibilidad de aprovechamiento. Ayer estaba terminando la jornada, pasé por la ronda del río Sinú como para caminarla, y entonces llegué ahí al espacio donde está la mesa de ajedrez. Uh-huh. Y estaba yo sentado y cuando veo un búho, pero del tamaño, pues, de este trípode. Yo no veía un búho, no sé, desde el colegio cuando había estado en el zoológico. Hay una cantidad de cosas que uno dice, ahí están, yo las tengo, pero cuando uno viene o alguien viene y dice, eso es un imposible. Y ahí, por ejemplo, está los micos, bueno, en fin, una cantidad de temas. Nombres de cordobeses que usted dice han sido significativos para Colombia. Obviamente hay que mencionar a Petro. No tengo rollo, pues ese es presidente de la República. Pero también el Happy Lora, que ha sido un valor deportivo muy importante. Hoy hay un exalcalde de Montería que está siendo reconocido a nivel internacional por su trabajo en evitar el cambio climático, como es Carlos Correa. Pero hay personas que han hecho un trabajo empresarial muy, muy valioso, que también, pues, todos ellos merecen el reconocimiento. David, ¿qué se nos queda? ¿Qué le dice usted a la juventud? ¿Usted se considera todavía de la juventud? No, creo que ya. Ya estamos llegando. David, ¿qué se nos queda en el tintero que de repente a mí me haya faltado? Porque uno a veces se prepara tanto que no se prepara para entrevistar yo. No, yo creo que es una mega entrevista o un mega podcast. Yo creo que acá quedan demostradas dos cosas. Uno, pues tener la tranquilidad de poder conversar con personas ilustradas, letradas, pero lo más importante, con un carisma como tú, que seguramente con este podcast que estás haciendo, estás tratando de motivar a que la gente abra la mente. A mí eso esto es un ejercicio de mi tesis doctoral. Ok. Pues bueno, yo sí creo que en Colombia tenemos que hacer un esfuerzo para lograr, como lo dijimos hace un rato, pasar de esa trivialidad de la polarización a explorar no solamente mentes, sino adicionalmente posiciones, sino adicionalmente trayectorias. Y yo valoro mucho, pues, lo que estás haciendo y haberme invitado, porque pues es la posibilidad que yo tengo de contarte lo que estoy pensando, y seguramente tú y tus seguidores lo valorarán. A algunos les gustará, a otros no. Claro. Pero lo interesante es que uno tenga chance de tener estos espacios. Claro. Es que mira, hemos llegado a tal punto que, por ejemplo, si tú valoraras o pensaras que yo pienso distinto a ti, no tendría el chance de estar sentado en esta silla. Sí. No tendrías chance de estar sentado en esa silla. O si yo valorara o pensara que tú piensas distinto a mí, ni siquiera vendría. Entonces, hombre, ¿por qué? Claro. Si tenemos que darnos el chance de poder construir. Yo te voy a mencionar unos nombres que ojalá los tengas siempre en cuenta, que no los conoce, pero que en el exterior son nombres impresionantes. Manuel Zapata Olivella, en Brasil, es un ícono de los brasileros. En Europa está a nivel de Morán. ¿Sí me entiende? Yo me puse a ver una librería virtual y ahí están los posmodernistas de la antropología social, cultural. Aparece Morán, aparecen unos tantos, y Manuel Zapata Olivella, de Córdoba. ¿Sabes por qué lo conozco tanto? Uh-huh. Porque cuando era concejal le pusimos a la biblioteca del Tintal
recién inaugurada en esa época, el nombre de Manuel Zapata Olivella. Eso fue un proyecto de acuerdo que presentó el entonces, que en paz descanse, concejal Carlos Romero, que pertenecía a la UP, y yo se lo voté positivamente. No lo olvides, Manuel Zapata Olivella, y hay una cantidad, aquí está Leopoldo Verdella, el de Juan Sábalo, una cantidad de cosas que para reescribir nuestra historia tenemos que empezar también a tocar lo local. La globalización en la actualidad es una cosa que nos puede hacer surgir más como Colombia. Y ojalá que traigamos más paz. Mire, si Colombia, con los líderes que tiene, un líder como Uribe, un líder como Petro, con esas inteligencias arrasadoras que tienen, nos hubiéramos puesto de acuerdo, Colombia fuera mejor país del mundo. Así Pero las inteligencias las usamos. Hay una mala expresión sobre la malicia indígena que no me parece buena. A mí tampoco. Y sabes, además ellos tienen unas heridas que ya seguramente no van a sanar. Las nuevas generaciones, yo creo que tenemos, digamos, el morral menos cargado. Y eso nos va a permitir seguramente poder construir entre quienes piensan distinto. Del disenso se construye el consenso. Por último, un porro, así. Mierda. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Porro. No. Dios. No, yo soy pésimo para cantar. El nombre de un porro que te guste. De aquí de Córdoba. Recuérdate de un porro. Pucha, no. Tienes que comenzar. Me corchas. Mira, la aventurera es un porro. Dame. La aventurera es un la porro. aventurera. Hace tiempo que ha salido de mi tierra. Un vallenato. Un vallenato que me encante. A ver, déjame pensar porque tengo varios en la cabeza. Pero imagino que dale, pura letra, pura norma, un abogado y empezar a tener el país en la mente es un ejercicio bien berraco que te toca hacer. No. A tenerlo más, porque obviamente Total, pero la aventurera la tengo en la cabeza y obviamente, por ejemplo, los de Khaled me encantaban, Diomedes. Sí. Yo no soy vallenatólogo, pero pues oigo vallenato y ahora en Barranquilla más. David, de verdad que para nosotros en este laboratorio, cuando mis estudiantes y las personas que nos ven dicen, yo no puedo creer que tú metas en ese laboratorio hasta aquí cupo un conjunto vallenato. Nos agrada que hayas estado acá, nos agrada que haya personas que tengan en el ejercicio discursivo ese pensamiento por la otredad, muy válido, ¿cierto? Pero que ojalá y las cosas a futuro para Colombia tengan la posibilidad de mejorar contigo o también con otras opciones, que es lo que uno tiene que pensar. Pero por ahora, quien está con nosotros es David. Algo que quieras decir ya para finalizar, y entre otras cosas agradecerte que estés aquí en este laboratorio. Agradecerte a ti, ha sido una hora maravillosa y te reitero, darte las gracias por permitir que se alimente el alma y el debate oyendo ideas que tal vez algunos comparten, tal vez otros no, pero que finalmente son las ideas que pueden ayudar a que salgamos de estos problemas que llevamos tantos años tratando de resolver y no hemos podido. Lo primero que hay que curar es el alma. El alma. Es que yo creo que hay que ser buen ser humano. Y para ser buen ser humano tú tienes que entender que antes que tu protagonismo tiene que ir el interés general. Y a eso hay que apostarle mucho. Reitero el agradecimiento por haber estado aquí, David, bogotano, en la casa de Emil II, en el laboratorio de ESPC. A ustedes gracias por estar con nosotros. Recuerden, soy Emil II Pérez Chica y pronto nos volveremos a ver y a escuchar.